va relacionada pues a la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y las medidas de control que se toman. Algo importante de la matriz IPER-C es que a medida que, que mejor se haga dentro de la institución, esta cumple mejor su función para poder sobre todo controlar los riesgos, identificando los peligros. Es natural que cuando empecemos a utilizar esta herramienta, si somos nuevos o visitemos instalaciones nuevas o es un sistema de gestión nuevo, normalmente la primera matriz IPER-C que se haga es bastante burda y digamos como si fuera un borrador. Y eso es porque la matriz IPER-C adquiere su fuerza cuando las personas que la realizan tienen experiencia no solo realizando la matriz, sino también dando a por la experiencia de las personas que están en relación a la labor que se está inspeccionando. Es por eso que en los módulos anteriores mencionaba que es importante que siempre participe el trabajador, ¿no? Que es la persona que conoce muy bien cómo es su labor, la que identifica también qué pasos vamos a continuar, la que identifica los procesos y nos dice, pues no, yo realizo mi tarea haciendo X, digamos, X pasos, converso con tal, coordino aquí, utilizo tales herramientas. Entonces ahí es donde la matriz IPER-C adquiere su fortaleza y realmente sirve como una herramienta de gestión para la prevención de riesgos. Toda vez que hacemos este documento, al participar los trabajadores, también los involucramos a ellos dentro del cumplimiento del mismo. Porque cuando no lo hacemos, como hemos mencionado y siempre lo repito, el trabajador puede objetar y puede pensar que está mal la matriz, o él lo observa, lo lee y dice pues que no considera algunos aspectos y simplemente la desatiende y ya no le hace caso. Entonces la herramienta de gestión no está haciendo su efecto porque no está sirviendo como una herramienta como tal. En lo que es el reglamento, en la ley 29783, nos dice en su artículo 57 que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, como mínimo una vez al año, cuando cambien las condiciones de trabajo, implementemos tecnología, digamos, se agreguen nuevas actividades, o cuando tengamos accidentes. Al tener accidentes significa que parte de nuestro sistema de gestión no está funcionando y por ende debemos renovar nuestro IPER-C en lo que respecta a esa actividad. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario, se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potenciales peligrosas. Por ejemplo, si dentro de la matriz IPER-C nosotros hemos identificado una exposición a un gas, aunque está dentro de los límites máximos permisibles, pero lo hemos identificado, será conveniente colocar dentro del control de esta identificación del peligro el monitoreo de la salud de aquellos trabajadores, ¿no? Que puede ser mensual, bimensual, trimestral, dependiendo a lo que recomiende el profesional de la salud. También debemos tomar medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. En el reglamento de la ley nos dice que el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas
para identificar y eliminar esos peligros y los riesgos relacionados con el trabajo. Recordemos que el empleador vendría a ser el representante legal o el gerente general de la empresa, y lo que hace normalmente es delegar esa responsabilidad al responsable de seguridad o al jefe de seguridad, que posiblemente podrían ser ustedes. Esta persona que es responsable de la implementación y el mantenimiento del sistema tendrá que establecer algún mecanismo, algún medio para detectar e identificar a qué peligros y riesgos están expuestos los trabajadores, y sobre eso, en forma preventiva y proactiva, actuar sobre la posibilidad de un accidente de trabajo. Por ejemplo, si observas que las escaleras donde constantemente están subiendo y bajando el personal no cuenta con una baranda de seguridad, implica la posibilidad de que un trabajador, al estar distraído o al estar subiendo o bajando con rapidez, podría caerse, ¿no? Lo que nosotros le llamamos caída a distinto nivel. De igual forma, si se puede observar una apelación de cajas o paquetes que no están ordenados o no están debidamente asegurados, podría suceder que ante el más mínimo movimiento, pues esa mala apelación provoque la caída de los objetos que están en la parte superior, lo cual le llamamos pues caída de objetos. Y finalmente, si observamos que un vehículo genera un derrame de aceite y no se toma ninguna acción para su limpieza, se estaría detectando que es una mancha que podría causar la caída de personas, provocándoles pues el 15 o alguna hematoma, lo cual nosotros le llamamos caída al mismo nivel. Entonces, ¿cómo establecen ustedes esos mecanismos para que, digamos, se adopten medidas efectivas para identificar y eliminar esos peligros? Ahí es donde nace la matriz per se, ¿ya? Porque estrictamente la ley no te dice vas a hacer tu matriz per se, lo que te dice es que tienes que identificar los peligros y evaluar los riesgos. Y obviamente la herramienta, la matriz per se, es la mejor herramienta que se puede utilizar para ese tipo de eventos. Realizar las inspecciones de forma periódica también es una forma efectiva de donde tú identificas y eliminas los peligros, evaluando los riesgos. Todo con el fin de promover la seguridad y salud en el trabajo. Esto puede ser contraproducente cuando se tiene un sistema integrado de gestión donde está incluido, digamos, calidad, la ISO 9001. Porque la ISO 9001 nos habla también de identificar oportunidades, y asimismo, si tenemos la ISO 45001 implementado en la empresa donde estamos trabajando, también habla sobre identificar oportunidades de mejora. Pero la ley 29783 solamente habla sobre seguridad y salud en el trabajo, y no se menciona la identificación de oportunidades de mejora. Entonces, siempre hay que tener la discrepancia, si se tiene, digamos, con el personal suficiente dentro del servicio de seguridad y salud en el trabajo, los documentos tal y cual puede revisar la SUNAFIL solamente señalando seguridad y salud en el trabajo. Y podemos tener otros documentos donde ya se señala la calidad, el medio ambiente y otros aspectos de tal vez otras normas que nosotros como iniciativa, como empresa estamos siguiendo. Porque cuando se le entrega el conglomerado, o sea, digamos en un solo formato, en un solo archivo, todo, el de la SUNAFIL no se va a tomar el trabajo de disgregar, de separar cuál es seguridad, cuál es salud, cuál es medio ambiente, no. Y simplemente lo va a notar como una falta administrativa y te va a pedir que lo separes, ¿no? Entonces, es mejor que le entregues ya separado, ¿no? en un formato que contemple la ley, y él pueda revisar solamente que lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo. Porque el IPRC también se puede hacer no solo por la seguridad y salud en el trabajo, sino al sistema mismo, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado de eso, como para llevar una auditoría de forma tranquila. El artículo 32 sobre la documentación que se debe exhibir, que debe exhibir el empleador, dentro de los que hemos visto, está pues la identificación de peligros, evaluación de riesgo y sus medidas de control. Entonces la tenemos que exhibir ¿dónde? En un lugar visible. Entonces tiene que estar en los franelógrafos, en los, no sé, en las vitrinas, en los paneles, en las zonas de capacitación, en donde estuviese, ¿no?
para que sea una herramienta que esté al alcance de ellos y se puedan explorar. Cuando un inspector de la SUNAFIL va, una pregunta de cajón que te hace. ¿Dónde está tu hiperset? Y si tú le dices, allá está en el panel, y el panel está como a 100 o 200 metros del área de trabajo, pues no sirve, pues. No está al alcance. ¿No? Si está, pues digamos, unos 50, 30 metros en una zona donde puede acceder el trabajador, si es que tuviera alguna duda cuando está realizando su labor, eso es lo ideal, ¿no? Entonces es por eso que en algunas operaciones donde avanzan, como por ejemplo las carreteras o la industria minera, hacen sus paneles móviles, ¿no? Que eso parece una especie de taburete donde a medida que va avanzando la labor lo van avanzando y trasladando para que ellos siempre estén cerca al área de trabajo. Por último, en el artículo 77 nos dice que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador por personal competente en consulta con los trabajadores y sus representantes del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe por sus características personales o estado de salud conocido sea especialmente sensible a algunas de dichas condiciones. Esto pues se refiere a si, digamos, qué tal tienes, aunque muy raro, ¿no? ¿Qué tal tienes a un vigilante que sea alérgico al sol, digamos, ¿no? Que no puede estar mucho tiempo expuesto porque ya se le enroncha la piel en demasía comparado a una persona normal. Entonces tú tienes que hacer un hiper con esa persona sensible, ¿no? Donde su protección tiene que ser extrema o simplemente cambiarlo de lugar, ¿no? Donde en el hiper mismo recomendarás que no deben estar personas sensibles, digamos, al sol en esa ocupación, en esa parte del trabajo. A eso se refiere. Igualmente con las personas, con las damas que suelen estar cuando están en estado de embarazo. Ya, entonces cuando hay mujeres también están en embarazo, debe haber cierta protección especial para esas personas sensibles a esas condiciones. Debemos identificar la legislación vigente en materia de seguridad, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes posibles en materia de seguridad y salud ocupacional que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. ¿Por qué la ley explica eso? Porque lamentablemente cuando se hicieron los primeros IPRC entre el 2011 y el 2015, a veces no guardaba relación lo que el IPRC manifestaba con respecto a las labores que realizaban los trabajadores. Y eso porque no se hacía de forma incorrecta. Quiero que se fijen que acá hay una palabrita muy específica que dice, a ver dónde está el puntero, que dice personal competente, ¿ve? Ya, entonces esto por ejemplo era un error en un principio. El IPRC lo debe realizar una persona con experiencia en IPRC, ¿ok? Entonces, si digamos una empresa tiene a su supervisor, digamos, menos de 20 trabajadores, tiene solamente a un supervisor de seguridad y salud del trabajo, que es la primera vez que hace ese puesto, y tienes un jefe de seguridad o un prevencionista, que posiblemente sea su primer trabajo como seguridad o prevencionista en esa empresa, entonces, ¿quién debe realizar el IPRC? Por esa única vez la empresa tiene que contratar a un personal competente, a un experto, que firme la matriz IPRC que está realizando. Ese experto se debe demostrar pues, a través de la experiencia, de un currículum y también a las capacitaciones como esta que están recibiendo o capacitaciones específicas sobre cómo realizar matriz IPRC que también existen en el mercado. No son esas, digamos, los documentos que demuestran que lo ha realizado un personal competente. Porque en estas empresas pequeñas a veces lo hace el mismo, inclusive hasta el mismo dueño, y el mismo dueño lo firma. Pero él no tiene cómo sustentar experiencia. Entonces eso te observa la SUNAFIL. Te observa porque no está firmado por un personal competente.
¿ya? Hay que tener cuidado en eso. Eh, Tú puedes tener la mejor disposición, las mejores ganas de hacerlo, ¿no? Pero digamos, en primera instancia, si es una actualización de IPRC también o un IPRC nuevo que se vaya a realizar para esa empresa y tú como prevencionista no tienes la experiencia para realizarlo y tampoco pues el parte del comité, porque muchas veces son representantes de los trabajadores, no tienen experiencia y los otros representantes del empleador, que puede ser el contador, el de logística, tampoco la tienen, es mejor contratar a un tercero para que haga al menos una vez la matriz per se, ¿no? Y te pueda orientar, corregir y mejorar. Pero también tiene que ser pues, personal idóneo, ¿no? Sin desmerecer la profesión de lo que es los licenciados en Derecho y Ciencias Políticas, muchos profesionales de ese rubro se han empezado a dedicar a seguridad y salud en el trabajo. Como tiene que ver mucho con normativa, entonces como que se han metido ahí, se han capacitado, han hecho diplomados como esto y han empezado a realizar matrices y per se. Pero cuando uno observa el trabajo, lo ideal sería pues que lo haga, digamos, un profesional, digamos, si es de construcción, que haya trabajado en construcción, si es del servicio público, que haya trabajado en servicio público, si es de minería, que sea minero. La ley no lo prohíbe, ¿no? No lo prohíbe como tal. Sin embargo, es lo ideal porque cuando uno revisa, ustedes ya con la experiencia, cuando van a revisar, se van a dar cuenta que la matriz y per se que hace un abogado capacitado de cualquier tipo de empresa, vamos a poner de una empresa de transporte de carga, y luego ustedes como ingenieros o como otros profesionales de otro rubro van y revisan el IPRC o lo quieren actualizar, se van a dar cuenta que el punto de vista es diferente. Ya ustedes van a observar otras cosas. ¿Por qué? Porque su preparación misma lo concibe de esa forma. Ustedes van a ver pues herramientas, van a ver digamos procesos, responsabilidades, ¿no? Entonces, y los de la otra carrera más ven pues el tema legal, que cumpla todo lo legal, y se ha de notar cuando se hace la matriz ya misma. A ver, les voy a mostrar. A ver, hay un momentito. Esto es actual o anterior. A ver. Ah, ya, este es el anterior. Les voy a mostrar. Por ejemplo, a ver acá, gerente, jefe de operaciones, practicante, supervisor. Ay, vamos a poner este. ¿Alcanzan a ver? Sí, ¿no? Ya. Miren, ve. Observen. Esta es una matriz y per se que realizaron para esta empresa, ¿no? De acá. ¿No? Ya, bueno, no fue el año 2022, fue el año 2020, sino que esto tiene una formulita que se está actualizando en la fecha. Y esto es más o menos lo que hicieron para el puesto de auxiliar de operaciones. Dentro de esto podemos observar, por ejemplo, mira, ve, la actividad dice desarrollo de labores diarias, nada más, ve. No está especificado qué actividad realiza, solo dice desarrollo de labores diarias. ¿Cuáles serán sus labores diarias, no? Como le pone actividad rutinaria,
tipo de peligro ergonómico, y pone el peligro postura permanente de pie. Este es un peligro, claro que lo es, ¿no? Molestia, ¿qué puede producir? Molestias lumbares, desórdenes musculoesqueléticos. Y acá se pone el requisito legal en base pues al peligro y al riesgo que estás identificando, ¿no? Si no lo conoces, puedes poner la ley 29783, que es la que engloba todo. Entonces, al margen de esto, no lo voy a marcar, pero fíjense, ve, voy a hacer un pequeño zoom aquí. Tenemos el índice de personas. Eso lo voy a explicar ahora con las diapositivas. Simplemente quiero que vean el índice de procedimientos, el índice de capacitación, el índice de exposición al riesgo, y obviamente sumas esos 4 y tienes aquí. Y ellos no le han puesto nada. ¿Ve? A su concepción de ellos, como es la primera I per C que tiene, no le ponen nada, ¿ve? Y le sumas 0. Entonces, aquí lo que se tiene que preguntar es, ¿tiene o no tiene? ¿Cuántas personas están expuestas? Más de 10, más de 5, más de 3, más de 2. Y colocarás pues el índice 2, o 3, o 1. ¿ve? Sí debe ir ahí un índice. No porque es la primera vez no se le coloca. ¿ve? Ese fue el primer error que cometieron. Y luego, en lo que son sus medidas de control, que en su mayoría son control administrativo, porque son actividades, digamos, como no te especifica qué está haciendo, pues, ¿no? No es como por ejemplo, a ver, tengo aquí, este asistente de mantenimiento. Ve. En cambio, cuando se actualiza, hay que colocar, ¿no? ¿Cuál es su función principal? El controlar el consumo de combustible, ¿ve? La actividad, trabajo de oficina, en registro de reportes y cotizaciones, estás especificando. Ejecuciones diversas asignadas por el jefe de mantenimiento, apoyo a la supervisión técnica. Entonces, aquí sí puede haber, por ejemplo, cuando va a cambiar el neumático, cuando va a cambiar el aceite, entonces ya puede existir en sus medidas de control temas como que revisar si la herramienta está en buenas condiciones, revisar que el equipo que va a utilizar esté en buenas condiciones, utilizar el EPP para no quemarse cuando va, digamos, a realizar un cambio de bujías o una reparación de motor general, ¿no? Entonces, esto es más o menos la forma de acá, como hacen como suelen hacer personal cuando no se va in situ y no se mira. ¿Ya? Entonces no, no se tiene bien detalladas las actividades, simplemente le pone actividades diarias y ya, pero y todos van englopados, pues mira, este es un auxiliar de limpieza, ¿no? El que va a hacer limpieza. Está pues el polvo, la mala postura y ya, pero no puede, pues, o sea, ¿qué cosa está haciendo pues, el auxiliar de limpieza? Está barriendo, está trapeando, está limpiando las oficinas. No son los mismos peligros cuando va a limpiar las oficinas administrativas que cuando va a limpiar, por ejemplo, los servicios higiénicos. Entonces, si yo pongo labores diarias, simplemente lo agrupo todo y acá le pongo pues todo, biológico, acoso y todo, ¿ves? Entonces, hay que tener bastante tino en hacer matriz y per se y tomarse el trabajo y la paciencia para realizarlo, ¿no? Porque de aquí parte pues estas medidas de control y es de aquí pues donde te pueden revisar, porque acá van a ver qué cosas puestas en medida de control y estas son las que te van a auditar. Entonces, requisitos mínimos para la elaboración del IPRC. Tenemos actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo.
lo que les estuve explicando, ¿no? Cuando son muy sensibles por ejemplo, al polvo, no hay alérgicos al polvo y esas cosas. O en este caso, pues en la COVID-19 producía pues ciertos factores de riesgo a personas especialmente sensibles, ¿no? Que tenían comorbilidades, ¿no? Entonces, personas con sobrepeso, avanzada edad y esas cosas. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes posibles en materia de seguridad que guardan relación con el ambiente de trabajo. Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad. Realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación en enfoque de género y protección de los trabajadores y los adolescentes según lo establecido en los artículos que ahí ven. En esta parte hay que tener mucho cuidado. Cuando habla de factores de riesgo para la procreación, eso es más que nada en temas donde existe el peligro pues, de radiación. En, en la mina Yanacocha, en Cajamarca, ya hace muchos años atrás, en una zona específica cuando estuvieron en explotación en el año 2009-2010, había una zona donde no podían ir a trabajar, por ejemplo, los jóvenes que no tuvieran hijos. Solamente asistían a trabajar las personas mayores que tuvieran 2 o más hijos. ¿Ya? Y no podían permanecer en el mismo puesto de trabajo más de 4 meses. Los paraban rotando. Y era por la presencia de radiación de uranio empobrecido en ciertas zonas de explotación que tenía ese yacimiento. Entonces, en primer lugar está la protección de los factores de riesgo para la procreación. Obviamente el riesgo era menor, pero son las medidas que lo tomaban para que ningún joven pues que no tuviera pues una descendencia pudiera estar ahí, porque siempre había un riesgo de la esterilidad por efectos de radiación. Justo lo que me mencionaste ayer, Giancarlo, los datos estadísticos recopilados productos de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Hay que tener datos estadísticos de los trabajadores, ese es su historial, y no solo de la salud colectiva, también de las investigaciones de los accidentes de trabajo. ¿Cuántos accidentes de trabajo hubo? Si han sido por herramientas, por caída de objetos, por caída al mismo nivel, a diferente nivel. También los resultados de las evaluaciones de los factores riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Estas evaluaciones de los factores riesgos físicos hay que manejarlo con mucho tacto. Cuando ustedes sean prevencionistas, por ejemplo, hay hay equipos como en mina y como también en superficie, equipos de construcción, que tienen ciertas dimensiones la cabina. Y si se mete ahí una persona de más de 1,75 m, entra de forma incómoda ya. El personal de 1,80 m, 1,85 m ya no entraba a esa zona. Entonces, ¿por qué les digo por qué hay que manejar contacto? Porque en la evaluación que pueda hacer el médico ocupacional, como nosotros les vamos a poner de requisito para ser operador de esa maquinaria, pues no medir más de 1,75 m, que sea pues que hay que tener tacto porque no lo vas a descalificar simplemente porque eres alto y ya, ¿no? Y lo botas. Entonces, esa persona se puede quejar, ¿no? Entonces, hay que saber explicar, hay que saber hacer entender o ver la forma de poder dirigir bien las evaluaciones con el fin de que no impacte la negatividad de los postulantes. Asimismo también, por ejemplo, cuando estuve en Argentina no había ningún filtro de los factores de riesgo físicos. Entonces cuando contrataban nuevos obreros que van a hacer la labor más básica, que es picar y lampear en algunas zonas donde se va a realizar tareas de limpieza, pues traían de todo tipo de personal, desde los más débiles hasta los más fuertes, y también desde los más flaquitos hasta los más obesos, pero obesos muy significativos, donde tú los observabas y a lo lejos veías pues cómo este trabajador va a empezar a lampear, a picar, y es para esa labor la que se está contratando.
Pero la empresa de recursos humanos enviaba nomás el personal, ¿no? Porque había una especie de, no de convenio, sino de una especie de cumplimiento de la ley que exigía contratar personal de la zona. Entonces, bueno, si necesitábamos 5 personas, se presentaban 5 personales de la zona, le daban preferencia y no importaban esos factores de riesgo que tenía. Al final el problema es para adentro, para la operación, porque cuando se los hacía trabajar, ya pues se cansaban, no cumplían su labor o simplemente a la semana iban al médico, que la lumbalgia, que se deshidratan, que le falta el aire, e inclusive se iba porque no les gustaba el trabajo un poquito forzado que era al principio, pues el paliar y el picar, ¿no? En, en los tipos de peligro tenemos primero el físico, ¿no? Los más comunes pues tenemos el ruido, la vibración, el calor y la radiación. El ruido es fácil de identificar, ¿no? Donde hay va a ser demasiada presencia de ruido, más de 85 decibeles, ¿no? Por 8 horas de exposición, ya empieza a causar cierto daño en el oído. Y muchas veces el personal no se coloca esos, esos tapones o esas orejas auditivas, lo cual les va produciendo hipoacusia. Entonces, y lo peor es que te dicen pues que no solamente ya nos hemos acostumbrado al ruido. Eso no es costumbre, ¿no? Es simplemente que ya te está dando hipoacusia y es por eso que el ruido cada vez lo sientes menos, lo detecta menos tu oído y pareciera que ya no suena, pero es lo mismo. La vibración, sobre todo en los operadores de equipo, en los operadores de herramienta mecánica, es un, digamos, es un peligro que lo único que se puede conseguir, la única forma de controlarlo es calibrando bien el equipo para que no vibre de más y haciendo pausas activas por cada 2 o 3 horas que va utilizando el equipo. Aunque la vibración pareciera no tener mucho daño, para una persona, ustedes que por ejemplo no agarrará pues un equipo de ese tipo, si lo coges por 5 o 10 minutos, una máquina perforadora o una máquina percutadora, se van a dar cuenta que al día siguiente como las articulaciones del codo y del hombro se han resentido y tiene cierto dolor en ellas. Imagínate lo que tiene el trabajador en esas partes, ¿no? Que él utiliza todos los días. Entonces, es conveniente que, digamos, que ese tipo de trabajo tenga pausas activas de al menos de 10 a 15 minutos. El calor, uno de los peligros físicos que causa mucho daño, pero el calor de forma directa cuando se hace soldaduras, cuando se hace temas de metalurgia, como se ven ahí, pero lo que muchas veces el calor más difícil de controlar es el calor climático, sobre todo en las épocas de calor. Imagínese, ¿no? Si tú tienes personal de construcción que está haciendo una carretera, trabajan bajo la inclemencia pues bajo el clima, ¿no? Y todas sus inclemencias. Y en ese punto, imagínese el calor. ¿Cómo controlas el calor? Al sol no lo puedes apagar, no lo puedes disminuir. Y en mina, por ejemplo, existen zonas donde el calor es extremo, donde el personal tú lo ves y está trabajando pues prácticamente con un chalequito y un short nada más. Eso es su EPP, ¿no? Y eso ya pues de tanto que se han conversado, han llegado a la solución de que era la mejor forma de trabajar. Inclusive es un chaleco pues que es micromallado, ni siquiera es al de algodón, y de igual forma pues digamos la truza o el short que está puesto debajo, ¿no? Y así están trabajando en esas zonas. Y cerca de ahí, al costado del comedor, le colocaron pues unas duchas de agua potable para que ellos pudieran bañarse en cuanto salgan, ¿no? Entonces, eso fue la mejor forma de controlar el calor de lo que es ambiental
en esa zona, ¿no? A pesar de que se pone pues ventilación en minas, la ventilación no llega de forma efectiva hasta los topes de la labor donde se está minando, donde se está avanzando, ¿no? Igualito en construcción, cuando construye pues los sótanos de grandes edificaciones, también hay presencia de ese tipo de calor. Ahí hay que mejorar la ventilación, porque si no, pues sucede que se agotan demasiado rápido, se decaen los trabajadores y por ahí puede producir, pues, se desmayan o ya no hacen bien su trabajo. La radiación, propiamente, pues, como dice su nombre, ¿no? De productos radioactivos, y estos pues tienen un especial control, ¿no? Hay que tener personal capacitado con sus implementos de protección personal debidamente certificados, no pueden ser cualquiera, y calibrar los equipos para que no emita más radiación de la que se debe utilizar, y asimismo contar con la autorización y un ambiente correcto para la utilización de ese tipo de herramientas. En los peligros químicos usualmente tenemos pues los líquidos, el polvo, los vapores, el spray. En lo que son líquidos está más presente pues en los almacenes, ¿no? Entonces estos tienen que tener, por ejemplo, sus hojas MCDs. Esas hojas donde nos indican qué hacer en caso de ingerir, qué hacer en caso de derrame, en caso de contacto con la piel, y cuáles deben ser los primeros auxilios que se le puede dar ante diferentes tipos de químicos. En los almacenes, por ejemplo, tenemos pues diferentes tipos de ácidos, aceites, limpiadores, ¿no? Por ejemplo, el personal de limpieza puede utilizar detergentes o ácido muriático para limpiar el piso. Y en lo que es en carpinterías tenemos pues el barniz, el thinner, la laca. En minería hay un montón y especialmente están los explosivos, ¿no? El anfo, la dinamita, la mecha de seguridad, la pólvora, todos ellos tienen sus hojas MCDS que nos permiten de alguna forma, nos dan una idea de cómo actuar ante las diferentes situaciones y también cómo debe ser su manipulación, al menos para que no estar afectos por ese agente, ¿no? También cómo deben ser sus contenedores, sus recipientes y si debe o no existir lavaderos, por ejemplo, de ojo, lavaderos de cara, para limpiarse de esos químicos cuando uno ha estado expuesto. Los polvos presentes en todo tipo de industria, inclusive en las instituciones públicas donde solo hay papel, también hay polvo, ¿no? El polvillo blanco del papel también es dañino, no es algo que se pueda tomar a la ligera. En las zonas de almacenaje, como las del Poder Judicial, donde están almacenados un montón de archivos, o las universidades más antiguas, el, para manipular ese tipo de archivos ya antiguos, ¿no? De unos 20, 30, 50 años almacenados, hay que utilizar guantes y hay que protegernos del polvo, ¿no? Ese polvo puede traer pues hongos y algunos ácaros ahí y producir pues daños a la piel en la punta de los dedos, ¿no? Los vapores, producto de algunos procesos químicos, los vapores que se producen por algunas combustiones, el spray que se utiliza para la pintura. Eh, ¿Cuántas veces no hemos observado que a veces hacen estos trabajos de pintura las personas que realizan esa labor de forma cotidiana en las calles o en las casas? Lo bueno es que ha mejorado. Antes no se ponían nada, ni siquiera un pañuelo. Ahora a la mayoría se les ve que vienen ahí con su respirador, pero no a todos, ¿no? Y vienen así simplemente con nada, con su mascarilla, tal vez ahora es mascarilla quirúrgica, eso más por el COVID que por la protección a ese agente que es el spray, ¿no? Y al final tenemos digamos, daño a los pulmones con la neumoconiosis y todos sus tipos, ¿no? En los tipos de peligros biológicos, pues tenemos las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos,
y la exposición que podemos tener a ellos cuando nos acercamos, los alimentos contaminados, ahora la infección por el SARS-CoV-2, ¿no? el COVID-19 y todas las variantes que de aquí en adelante existirá. Entonces hay que tener en cuenta, jóvenes, que si es bien cierto, la pandemia ha dejado su parte más fuerte, eh, digamos, las muertes han disminuido, los contagios siguen, pero ya la gravedad ha disminuido por efecto pues, de la misma vacuna, que la mayoría ya se ha puesto. Este va a ser un virus que siempre va a estar presente y que la inmunidad, dependiendo de tu organismo, es de 30 a 45 días nada más. Entonces, terminas tú de enfermarte y de aquí a 30 o 45 días te puedes volver a contagiar, ¿no? Por esa cepa o inclusive por diferente cepa o por la misma cepa también. O sea, es un virus, es SARS, ¿no? Es un tipo de virus ARN que muta con mucha frecuencia y que no se puede ser inmune del todo en ningún momento. Entonces, siempre van a estar teniendo que cuidarse para evitar que el contagio sea frecuente, ¿no? Porque cada vez que se contagian puede cambiar la gravedad y puede lastimar más el aparato respiratorio. Entonces, siempre van a tener que cuidarse de eso, siempre. Entonces, y las empresas ya se están, digamos, un poquito que soltando, ¿no? Ya no están renovando su jabón líquido, ya no están exigiendo las mascarillas, o sea, lo están tomando como si fuera una gripe común, ¿no? Como ahora se enferma y solamente, digamos, te lleva a la cama, pues, 3, 4 días de fiebre y luego te pasa y luego viene una recuperación lenta, creen que ya no hay ningún problema. El problema de este virus es que lastima el sistema respiratorio cada vez que te enfermas y lo deja dañado. Entonces, y la próxima vez que te dé, no hay nada garantizado de que te dé en la misma magnitud que ya te dio. Te puede dar con una magnitud mucho más fuerte de la que tuviste en un evento anterior. Entonces, es algo que se tiene que cuidar y que posiblemente va a seguir siempre ya con nosotros, como una enfermedad común de la cual nos debemos siempre de proteger. Los peligros biológicos, como los alimentos contaminados, son los más comunes que se presentan en las operaciones en las industrias con mayor frecuencia. Y esto no es muy controlado por las empresas porque no todas pues tienen un comedor dentro, ¿no? Y si tienes una empresa pues en la ciudad, pues se ve un poquito, digamos, mal o un poquito autoritario si es que esta empresa los obliga a comer dentro del comedor que está, pues, digamos, en la institución. Si esta comida no es agradable o el menú es demasiado corto y no es del agrado de todos. Entonces, lucha por su derecho a ir a comer afuera. Pero lo que hay que hacer es hacer entender y capacitar sobre que siempre deben comer en lugares adecuados, ¿no? O sea, no evitar pues los lugares donde hay cierta, digamos, cierta duda en cómo se han preparado. E inclusive los buenos lugares, ¿no? A veces también cuando les hacen las inspecciones, digamos, la municipalidad es un desastre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso porque sí produce buena cantidad de horas de descanso médico cuando alguien se enferma mucho del estómago y ha venido a trabajar así. A veces si no ha tenido la higiene adecuada, contagia a todos los compañeros, ¿no? Los peligros ergonómicos, que son de los más frecuentes y los que más abunda porque las posturas inadecuadas son muy difíciles de corregir porque son habituales, o sea, vienen de hábito, pues de la casa, desde que han estudiado. Y a pesar de que se les hace capacitaciones y todo, tarda mucho en que ellos, en retroalimentarse, en que ellos mismos empiecen a corregirse. Los movimientos repetitivos son comunes para una secretaria, para un cajero, un que está trabajando. Y los peligros ergonómicos digamos, antes no se lo tomaba mucho en cuenta y hasta ahora no son muy visibles porque no te dañan pues de forma inmediata. A la semana que estás, digamos, haciendo posturas inadecuadas, no es que ya te enfermes rápidamente, ¿no?
puede ser al año todavía o al medio año, dependiendo de qué tanto peso hayas cargado, donde ya te empieza a afectar. Y el detalle de este tipo de peligro ergonómico es que es muy difícil de sanar. Una vez que ya estás lastimado, pues tienes lumbalgia, es muy difícil de sanar. Prácticamente lo tienes que sacar al trabajador de esa zona e irse a hacer labores ligeras por espacio de un año para que deje de tener esa molestia en la espalda del todo, ¿no? Entonces, siempre es bueno la capacitación en ergonomía sobre las posturas inadecuadas, sobre todo a las personas que hacen levante de carga y descarga de este tipo de actividad, como son los almaceneros o los trabajadores de a pie, ¿no? Que a veces cargan sus materiales y herramientas a mano, ¿no? El peligro psicosocial, eh, que toma posición mucho más ahora que antes y que ahora la ley como lo considera, pues ya tiene que estar presente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para no tener un mando autoritario? ¿Qué se hace para mejorar el clima laboral? Las comunicaciones deficientes, los turnos y horarios de trabajo, el régimen laboral extenso, el acoso sexual y el moving. Este tipo de peligro psicosocial es uno de los más difíciles de tratar porque involucra personas, ¿no? Porque si hay moving, va a depender mucho de que la persona que está siendo objeto de este moving lo reporte y de que los otros aprendan pues, y modifiquen hábitos que posiblemente ya lo tengan desde niños. El acoso sexual, en cambio, ya es más considerado un delito, es mucho más fácil de frenar. Aún así existe todavía bastante en nuestro medio. Y el régimen laboral extenso, muy difícil, ¿no?, de solucionar. ¿Cuántas empresas no tienen régimen laboral extenso? Entran a las 8 de la mañana, salen a las 7 de la tarde, ¿no? O inclusive más. Entonces, este es considerado un tipo de peligro psicosocial. ¿Qué se puede hacer al respecto? Lo ideal sería que trabajen 8 horas nada más, ¿no? Y tal vez hacer una pausa intermedio dentro de las 8 horas, que debería ser el almuerzo, ¿no? Pero es muy difícil de sobrellevar y sobre todo en empresas pequeñas. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Muy poco en realidad. Lo que podemos hacer es eh, eh, puedes contratar un servicio de psicología donde aquel personal pueda ir, hacer citas y digamos menguar digamos el estrés que pudiera tener. Entonces, empresas grandes pues ya digamos toman otras iniciativas como hacer digamos retiros donde los trabajadores se relacionan, retiros de descanso, ¿no?, que duran 1 o 2 días nada más, donde lo que se busca es salir un poquito del régimen de trabajo. Las comunicaciones deficientes, ¿no? Cuando no funciona, cuando no sabes a quién reportar, a quién pedir, a quién decir. Eso es algo que las empresas deben tener claros en sus procedimientos. Cuando tú vas a trabajar como nuevo o como practicante, tú debes saber pues a quién reportar, ¿no?, quién te debe ordenar y asimismo cómo conseguir información que tú necesitas. Si tu jefe te dice, necesito la información del tareo, y tú vas y al administrador le pides, y el administrador te dice, no, yo no tengo ese tipo de información, entonces tú vas a la secretaria, le preguntas que no tengo, al contador tampoco que no tengo, eso empieza a causar una comunicación deficiente, porque no existe, digamos, una responsabilidad como tal. Entonces, si los procedimientos están bien esclarecidos e inclusive la jerarquía es correcta, uno puede revisar y ver quién es el responsable de ese tarea y vas hacia esa persona y esa persona te tiene que facilitar si es que es una información, digamos, pública y libre para los miembros de ahí, ¿no? Si no, va a tener que haber una autorización así tal vez al respecto. El tipo de peligro mecánico, uno de los más comunes que existen cuando se está trabajando. Tenemos pues los filos cortantes, ¿no?, de las herramientas, los objetos punzantes también de las herramientas de algunos equipos, las rupturas de algunas herramientas que cuando se rompen pueden producir daño,
al trabajador. Imagínense, ¿no? Que estás martillando y de repente pum, rompe el martillo. Las partes en movimiento de todas las herramientas eléctricas, ¿no? O inclusive herramientas mecánicas, ¿sí? Cuando son muy antiguitos. Las caídas de altura o a nivel, partículas u objetos proyectados. Por eso nos ponemos nuestro lente de seguridad cuando estamos esmerilando. Algo común que hacen los trabajadores cuando están en zonas de calor y deben utilizar esas caretas o esas lentes es no ponérselos. ¿Por qué? Porque muchos se empañan con el mismo sudor y el mismo calor del trabajador, pues, ¿no? Cuando está laborando. A pesar de que se hacen esfuerzos, ¿no? Y se compran pues lentes antiempañantes y todo, siempre se empañan. Entonces eso causa llegar a incomodidad a los trabajadores y se los sacan. Y lo único que hacen cuando van a, digamos, va a haber una posible proyección de objetos, como estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Como vemos aquí, es por un breve momento cierran los ojos. No sé si habrán visto ustedes alguna vez trabajar a alguien que está martillando, está percutando o está esmerilando, sin la protección, obviamente, y le vas a ver que por un momentito cierran los ojos, o si no, achinan los ojos. Y esa es supuestamente su medida de protección para las partículas proyectantes. Eso en realidad no ayuda mucho, por no decir que no ayuda nada. Si una partícula se proyecta y es de una dimensión considerable hacia la vista, tu párpado no es pues lo suficientemente grueso como para que proteja. Va a pasar, igual te va a hacer daño. Y imagínese estar cerrando los ojos cuando estás agarrando un esmeril, no es conveniente, ¿no? Las pérdidas de equilibrio, cuando no hay orden y limpieza, se tropiezan, se caen con cualquier objeto que esté por ahí. Los impactos de artículos también que caen cuando están mal apilados o mal sujetados, o si no están bien apilados, pero han excedido la cantidad de apilamiento que deben tener, ¿no? El tipo de peligro eléctrico. Los clásicos tableros eléctricos en mal estado, los conductores sin entubar en mal estado, tomacorrientes sobrecargados, deficiente distribución de cargas. Este tipo de peligro eléctrico es fácil observable, también lo vemos en casa, a veces no, cuando utilizan la extensión y está enchufado 2, 3, 4 cosas en la misma extensión que no tiene la resistencia necesaria. El cable también delgadito, esos cables mellizos, ¿no? Delgados, y le enchufas ahí pues tu calentador, tu terma, tu calefacción, entonces ya imagínense, ¿no? Simplemente se calienta, puede producir un corto y demás. Y los tableros eléctricos en mal estado son, digamos, son muy mortales, son menos comunes, pero son muy mortales, sobre todo por actos, más que por condición. Muchos de estos accidentes suceden por a veces falta de comunicación, falta de preparación o falta de conocimiento de la persona que está atendiendo el servicio. Porque antes de tocar el tablero, cortan la energía, ¿no?, eléctrica para que el tablero, y donde han cortado se coloca pues un precinto de seguridad, un candado lockout para evitar que otra persona vaya y active la línea, ¿no? Porque posiblemente ese corte no solo afecta a ese tablero, sino a otros tableros eléctricos donde estén trabajando. Y muchas veces al que le ha afectado va y lo vuelve a subir, ¿no? Si es que no está con el lockout, sin saber que hay personal trabajando al otro lado, ¿no? Y ahí es donde sufren las descargas. Los otros tipos de peligro eléctrico es cuando se tiene subestaciones, pequeñas subestaciones eléctricas. Generalmente estas están cercadas para evitar que las personas se acerquen, inclusive en centrales hidroeléctricas, en grupos electrógenos, en minería, en construcción. Estilan hacer lo mismo, a aislar ese componente eléctrico. Sin embargo, hubo accidentes donde se han acercado, inclusive y después de haber colocado la malla de protección. Y algunas veces fue porque en esa zona
guardaban digamos, personas que habían sustraído cosas del trabajo y los habían escondido ahí cerca a los tableros eléctricos protegidos. Ingeniero, Dígame. ¿me permite acotar un pequeño detalle de lo que son el trabajo en nuestras estaciones? El Claro, problema también es que por tener la carga eléctrica genera campos electromagnéticos y si no tienes el calzado adecuado claro. y la ropa adecuada, literalmente te jala. Yo lo he sentido cuando trabajo, cuando entré a una subestación. Es fuerte. Y he sentido la pegada que te da cuando entras. Sí, entonces el Hay que peligro, tener cuidado y siempre pensar que el campo magnético que generan los equipos no es cosa de juego. Si tú entras distraído, puedes generar un accidente. claro, entonces hay que tener en cuenta que dependiendo al tipo de nivel de riesgo eléctrico que puede existir, porque todo el riesgo eléctrico puede causar la muerte, pero hay diferentes tensiones y diferentes, digamos, diferente amperaje, voltaje y todo eso, debe haber mayor protección, ¿no? Y inclusive no solo protección administrativa como que personal calificado, sino pues es por eso las barreras de protección que utilizan, pues, ¿no? Que lo alejan, pues evitan que algunas personas que se acerquen de forma pues digamos distraída, ¿no? Pero aún así a veces pasa y es lamentable. Y otro pues tipo de accidentes es cuando no quieren desarmar sus andamios eléctricos. Los andamios eléctricos que utilizan y que lo paran para poder, digamos, arreglar una fachada o pintar una fachada o acceder a algún trabajo en altura. Posterior a ello, deben moverse, digamos, unos 10 metros más a la derecha. El procedimiento señala que deben desarmarlo y volver a armarlo, pero como es mucha chamba, lo mueven, pues. Lo mueven, lo empujan y a veces ahí pues no, o sea, no hacen un buen hipersen, no se fijan en la parte de arriba, tocan algo y ya pues ahí quedan, ¿no? Estos trabajadores. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado. Esto mejora mucho con la capacitación. La capacitación de los riesgos eléctricos ayuda bastante a hacer entender hasta qué tipo de voltaje podría ser doméstico donde tú te puedes acercar pues, con una herramienta doméstica. Pero de ahí más adelante ya hay cosas que ya no se puede tocar. Ya no puedes hacer, ya no puedes ir con tu desarmador, tu alicate de casa, ¿no? Porque el aislamiento y no tienes los equipos de protección tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de peligro de riesgo eléctrico. Debe estar bien protegido y bien señalado. Tenemos los incendios y explosivos, los materiales inflamables cerca de las fuentes de calor, los cilindros de gases comprimidos, inflamables con válvulas en mal estado y los derrames de líquidos inflamables. Hace poco, pues, Perú hubo un incidente significativo de esto, ¿no? De ese camioncito que se incendió y causó, pues, pérdidas materiales y también pérdidas humanas cuando, cuando no se pudo contener, ¿no? Lo que estuvo llevando. Y a pesar de, y eso es porque, muchachos, es porque no se cumple pues el procedimiento. Alguien piensa que el procedimiento está pues para incomodar y no para solucionar. Alguien piensa que el estándar es simplemente, no sé, es formalismo y no está ahí para protegerlos a ellos mismos. Entonces, posiblemente ese tipo de vehículos deben recibir pues un seguimiento y un mantenimiento mucho más exhaustivo que los normales, ¿no? Y que los contenedores que esos tipos de camioncitos llevan deben ser pues hechos, fabricados bajo ciertos estándares para contener este tipo de materiales. Y que muchas veces, si se han dado cuenta, no tengo el dato exacto, pero por ejemplo, los vehículos menores, los autitos, llevan un extintor, ¿no? Y si han visto la pequeñez de extintor que algunos llevan,
parece una botella de una gaseosa personal. Entonces, eso es como para sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Porque eso te mira el policía y te dice, ah, ya tiene, dice, y no pasa nada. Pero realmente en un evento donde tu motor se prende, ese chiquitito extintor, muy pequeño, no tengo el dato exacto de cuánto es, no sirve para nada. Tú lo sacas el precinto y lo prendes, hace como ¿cuánto será? Como 2 segundos de que sale el material, el polvo químico seco o el CO2 que estuviera conteniendo, dependiendo del tipo, y sale 2 segunditos, 3 segunditos y ya no hay más. Y no alcanza. No alcanza para apagar ese tipo de incendios de tu motor. Entonces ya necesitas uno más grande y la experiencia ha enseñado que no funciona, pero aún así se ve. Y cuando suceden eventos, y si ustedes revisan en todo internet hay muchos eventos de ese tipo, se van a dar cuenta que no lo logran apagar y que tienen que traer todavía uno grande de, de 12 kilos y con eso recién logran contener ese tipo de incendios. Entonces, eso pues parte de qué? De un buen IPRC. Y para eso necesitas que una persona capacitada que te instruya, ¿no? Si realmente pues este tipo de extintor o esta cantidad que está acá va a contener el posible fuego que se pueda presentar en el área que tú estás inspeccionando. Algo para tener en cuenta y que ustedes deben tener en cuenta cuando sean prevencionistas es que usualmente las empresas, cuando ya se les va a vencer los extintores, o sea que les falte, digamos, vamos a poner que les falte 4 meses, ¿no? Entonces, faltando 3 meses, hacen simulacros, ¿no? Agarran los extintores y los llevan con personal capacitado, ¿no? Bien, y los capacitan a todos en el uso de extintores, aprovechando el hecho de que ya se va a vencer, ¿no? Aprovechando el hecho que ya se va a vencer, entonces hay que utilizarlo como para que se familiaricen cómo es abrir, cómo se siente, pues, no sé, que el fluido salga y que puedan estar más familiarizados con el uso cuando suceda un evento de incendio. El error que cometen algunas empresas y que cometió esta empresa brasileña fue esperar demasiado. Faltando un mes para que se venzan, los utilizaron para ese tipo de capacitaciones. De esa capacitación se produjo un accidente fatal por usar el extintor. Lamentablemente la persona pues fue una dama que utilizó el extintor bajo la supervisión del capacitador. Simplemente sacó el pestillo, apuntó al fuego en contra del viento, bueno, como te enseñan, ¿no? Y lo abrió, nada más. Y cuando la abrió, pues a los 5 segundos se rompió la válvula. Y ¿cómo se llama? El extintor hizo una pequeña, no, lo es correcto, no es explosión, sino una deflagración del elemento que tenía ahí dentro. La impulsó a la señorita más o menos unos 5 metros hacia arriba. Cayó y falleció, utilizando un extintor. Entonces hay que tener también cuidado, no hay que ser también tan mezquinos y esperar no sé, un día antes que se vayan a estar utilizándolo, ¿no? Van a ver que lo recomendable es 3 meses. A veces pues los empresarios son medio tercos, ¿no? Y quieren ahorrar un poco, pero no deberían jugar con eso, porque también como es un gas presurizado, puede producir daño también. Los peligros locativos, algo muy presente en las oficinas, en las zonas de trabajo pues, administrativas. El hacinamiento, la falta de orden y limpieza, las superficies de trabajo en mal estado, la infraestructura en mal estado. Estos peligros locativos apareció más
en razón de las actividades administrativas y de las instituciones públicas que se tenían que tener en cuenta para que ellos también pudieran realizar su IPRC. Porque si se han dado cuenta, algunas instituciones públicas pues están años, ¿no?, en algunos establecimientos, y a veces la infraestructura no se ha modernizado a la par como se ha modernizado la tecnología. Entonces tienen ubicados pupitres, mesas de forma inadecuada por todo lado, con cables cruzando de izquierda a derecha, algunos canalizados, mal canalizados también, algunos en el piso, sobresalidos. Como ven en la foto, ese es un tipo de peligro locativo, ¿no? Entonces, produce menos daño, o sea, no suelen ser considerados graves, pero cuando hay cables expuestos y cables que ya están cruzando y que no es la forma adecuada, ya empiezan a ser considerados significativos por el riesgo eléctrico que ello conlleva. Si no quieren ir, pues, o si quieren ver un ejemplo de qué puede producir eso, búsquense pues por la red ese jovencito que murió pues en Corea, está en una cabina de internet donde simplemente estaba jugando, nada más. No estaba haciendo otra cosa. No había ni llovido, era el mismo lugar donde siempre utilizaba. Lo único que pasó es que su pie estaba ahí debajo pues de los cables, porque obviamente siempre los tenía ahí por el tema de comunidad. Pasó un corto y falleció en el acto, en ese mismo momento, dentro de una cabina de internet. Entonces, la electricidad es peligrosa y hay que tenerle el respeto que se merece. No buscar pues materiales baratos como cables, tomacorrientes o estabilizadores baratos y ese tipo de cosas, ¿no? En ese tipo de cuestiones no se debe escatimar, ¿no? Los eventos naturales también son un tipo de peligro y estos hay que verlos de acuerdo a donde se encuentra pues localizado digamos, el área donde estás inspeccionando, ¿no? No hay pues de todo en todo lugar, ¿no? Entonces, si estás en la costa, pues difícilmente va a haber huaicos, ¿no? Hay más, tendrás pues tal vez inundaciones, tendrás tormentas eléctricas, sí puede haber en la costa, también en la sierra. Los deslizamientos, los huaicos son más presentes pues en las zonas de quebrada, ¿no? Entonces, donde nos podemos encontrar el sismo, que eso sí es presente en todo nuestro territorio. Entonces nos debemos preparar. ¿Cómo nos preparamos? Haciendo planes de emergencia, ¿no? Planes de emergencia con responsables, haciendo simulacros. Si uno revisa las estadísticas, la cantidad de personas de daños materiales y sobre todo la cantidad de personas que fallecen a razón pues de los huaicos es significativa, a la par de lo que podría ser los accidentes de tránsito, ¿no? Eso en relación solamente a una localidad. No así mismo pasa pues en el Callao, no hay pues huaicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí no hay ninguna relación ahí mismo. Pero en esas zonas donde sucede sí. Y sin embargo pues seguimos viviendo ahí, ¿no? Entonces el desordenamiento urbano pues es algo muy difícil de solucionar y parece que no tiene cuándo acabar, ¿no? Pero cuando ustedes van a hacer su evaluación de peligros de eventos naturales, tienen que tener en cuenta la zona geográfica a lo que están expuestos y cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Cuando ocurrió el último sismo, el último huaico, la última sequía, este, este, la última tormenta eléctrica. Tormentas eléctricas, por ejemplo, en Mina, en Tajo Abierto, hay bastantes y significativos. Y no necesariamente pues el cielo está cubierto de nubes. Para eso se necesita un tipo de seguimiento, un tipo de instrumentos climatológicos que vigilan ese tipo de situaciones y que a pesar que el cielo está despejado y pareciera que no hubiera nada, hay una señal de tormenta eléctrica. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Tienes que ir a habitáculos especialmente diseñados para eso, o subirte a un bus de transporte de personal. Si estás en tu equipo, por ejemplo, en tu maquinaria pesada, si es de neumáticos, pues tienes que levantar la pala y te quedas ahí hasta que la alarma se apague.
O si no, si es un equipo con orugas, te tienes que bajar y tienes que ir a buscar refugio. Pues. Hay refugios ubicados en estos tipos de tajos y también hay buses de transporte personal que se encuentran cerca de esas zonas como para que las personas se suban ahí y se protejan de las tormentas eléctricas. Esto es más frecuente en esas zonas de lo que, digamos, en las ciudades. Bien. ¿Qué podemos observar en la foto? ¿Quién me dice? ¿Quién escribe al respecto? Bueno, puedo observar un cable pelado haciendo corte, Ya. o sea, riesgo eléctrico. Acasito, Lo ¿no? posible, sí, posible electrocución sería. Riesgo eléctrico, posible electrocución, correcto. ¿Y qué Muchas más hay? gracias. ¿Qué cosas son? ¿Qué serán estas manchas? Eso, Manchas aceite de puede agua ser. o aceite, puede ser. Y esto Hay puede Claro. generar aceite, hay incendios. envases que no se sabe qué se da, posiblemente por el color puedo determinar que son de ácido. Hay Claro. parihuelas con otro tipo de envase, Ya, mire, ahora hay vamos partículas a... de polvo. Eso es por ejemplo, cuando es como cuando ustedes miran y algo observan específicamente, ¿no? Entonces, un IPC, Podría ser también dime. en la industria, no se utiliza ese tipo de tomacorrientes, por ejemplo. Claro que sí, así es. Y el tipo de cable que se está utilizando para Muy, muy industria, delgado. ese que está haciendo falla, no es el adecuado porque es revestido, pero el interior porque eso es un cable mellizo, eso lleva dos, y cada uno es filamentado, Ujú. y es de número 16 si mal no me equivoco. Ya, El que muy es bien. adecuado es el que está al lado, ese negro concéntrico, Ajá, que viene con revestimiento y polvo anti-incendios. ya, muy bien. Miren, cuando se hace un IPC, se hace de esas dos formas. Primero, observas algunas cosas específicas, como ustedes están viendo ahí, y luego también tienen que ver el todo. Este es el todo. ¿Ven? Hay más cosas, ¿no? Más que ese cable. Falta de orden y limpieza. Ah, claro. Pues no, pues no hay, Claro, no hay, mantener orden y limpieza, orden y limpieza, y no tener cables sueltos, falta de tomas de energía adecuadas. pucha, y Aparte esta eso mancha, ¿qué viene será, pues, descolgado, no? si ¿Qué tengo es? entendido. ¿Qué es? ¿Será esta mancha? Miren. Hay, hay tres posibilidades. Uno que sea desgaste que sea parte del terreno que tiene bastante movimiento y todo lo blanco sea polvo. Pero yo puedo asegurar que es ácido eso. Los barriles son de ácido o de Ahora, algún fíjense dónde está el agroquímico. extintor, ve. Está Muy demasiado lejos. lejos. Ahora, fíjate, Mira, si tú quieres esos entrar, baldes se utilizan para cloro sólido. claro, muy bien. Y si tú Esos baldes quieres son para entrar cloro a sólido. agarrar ese extintor, tienes que pasar por ahí, ve, ¿no? Puedo determinar, uno, los baldes están colocados de una forma inadecuada, la vasija, cilindros, tachos o barriles, como quieramos, de acuerdo a la normativa y el lugar donde esté. Hay tomas de agua, hay humedad, barriles, esos son barriles de algún agroquímico o ácido, Ujú, y de elementos y químicos. los blancos es cloro, eso estoy seguro, Mira, pero si te das porque yo los cuenta, utilizo. acabas de mencionar algo muy importante. Tú dices, ¿de qué será? ¿Por qué no están rotulados? Las hojas MCS y podría ser también la bandeja el antiderrame y el Mm, kit antiderrame. claro, ve. O sea, no hay nada, pues, ¿no? Y no sabes, pucha, que cuando tú miras así, pues dices, uy, no, acá hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Y eso, pues ustedes lo consiguen cuando van y observan. Pero si vieran jóvenes la cantidad de hiperces que hacen sin ir y no ver nada, nada, no miran, nunca han ido al lugar y hacen su hiperc. ¿Basados en qué? Basados en, a veces en un MOF, en un manual de las funciones que realizan a cada uno, o imaginándose, pues si es un taller debe haber grasa, debe haber herramientas, o sea, él debe, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Por costos, joven, por costos. Porque buscan el más barato y el más barato dice, ah, ya, yo te cobro tanto, pero entonces no voy, pues, lo hago así nomás. Y el, Esa le emplea, iba a decir. y el empleador dice, ya no importa, así nomás, ya con tal. Y ya va a depender de cada uno de ustedes si desea hacer su Pero, hiperserie. ingeniero, acá hay Dígame. un pequeño detalle.
tú como ingeniero, como especialista, al firmar estás dando fe de las condiciones del lugar que estás inspeccionando. Ajá, Es lo mismo un ingeniero civil cuando firma un plano, el plano que lo firma está diciendo que él se hace responsable de que la edificación es estable con las especificaciones y características que él da. así es. Acá, al que se lo pueden fumar la empresa es al que ha firmado. Ujú. No es en sí la empresa, sino es el agente, la entidad o la empresa que ha hecho el IPRC. Porque, como se dice, el primer IPRC que se hace, se contrata una empresa. Y al no ir, está incumpliendo la norma y está poniendo en riesgo su carrera y su libertad prácticamente. Así es. Lo que manifiestas es correcto, pero, o sea, ¿cómo te vas a dar cómo ustedes van a poder, digamos, darse cuenta de eso? Cuando van a renovar tal vez un IPRC ustedes, o van a llegar a una empresa donde el IPRC ya está y ustedes lo van a actualizar, lo van a mejorar, se van a dar cuenta, número uno, que a veces está firmado por el mismo, prevencionista, el que estuvo antes. Y si tú le preguntas, ¿tú lo has hecho? Te dice no. ¿Quién lo ha hecho? Otra empresa lo ha hecho, nos ha entregado. ¿Y por qué tú lo has firmado? Ah, no, es que, bueno, la empresa me dijo que yo lo firme y lo firma. Y cuando llegas a la raíz, o sea, a la causa raíz, por eso mencionaba, sin desmerecer el profesionalismo que pueden tener los abogados, a veces son empresas consultoras que son formadas por esos profesionales y que lo hacen de esa forma nada más, con tal de, pues, de ver un negocio, digamos, su cachuelo, no sé, ¿no? Pero lo hacen así de esa forma. También hay, pues, de profesionales ingenieros que hacen, pues, ese tipo de IPRCs donde no miran nada y lo actualizan todo y le ponen 2021, 2022 y ya está, dice, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta, ustedes ya con la experiencia, con todo lo que tienen, se van a dar cuenta rápido. Pero te vas a dar cuenta que aparece puestos inclusive que no tienen, pues. Dice auxiliar contable. ¿Y dónde está el auxiliar? ¿Quién es el auxiliar? ¿Está de días libres? No, no hay acá, dice. Hay uno nomás, dice. Entonces dice ayudante de mantenimiento. ¿Y quién es el ayudante de mantenimiento? No, ahí está el maestro y solo el maestro es, dice. Y el ayudante, no Pero, tenemos pero ayudante. el puesto de ayudante lo puedes cubrir con un practicante. Así es, también con un Y es practicante. muy económico. Sino que voy a que ahí son las pistas por las que uno se da cuenta que el sistema de gestión no está implementado de forma correcta y se ha hecho de una forma muy burda. Cuando observas que no corresponde a lo que han visto, como les decía y les comentaba en las sesiones anteriores, como que vas a una municipalidad y ves que el IPRC dice peligro, mampara de vidrio, y esa municipalidad no tiene ni una sola mampara de vidrio, nada. Entonces, pues, te le han hecho un copy-pega, pues, de algún lugar. Entonces, esa ya es una señal de que todo está por revisar. Y hacer ese trabajo es mucho más chamba que hacerlo de nuevo. Y Y a lo ver, peor es que a veces uno firma un contrato ujú, creyendo en la palabra el que te hace el que te contrata y tú llegas y te encuentras con... Tenías que hacer del 1 al 10 un 7 en el trabajo y llegas y miras que es un 15 así es. porque tienes que hacer todo de nuevo y buscar todo de nuevo. Mi consejo es, mi consejo es que si les van a contratar para implementar un sistema de gestión de cero, te dicen no hay nada, o si no, ya lo han avanzado y quiero hacerlo, vayan, Claro, dile, voy a ir inspección y te previa. hago el presupuesto, o sea, voy, miro y te hago el presupuesto, porque así nomás no. Y si te dicen, no, es que ¿cómo vas a venir? Es lejos, ¿no? Bueno, pues me pagas mi pasaje o mitad, si el trabajo te interesa, vayan y mírenlo, porque como dice su compañero, mirando recién se van a dar cuenta toda la chamba que hay, ¿no? Toda, ahí recién pondrán su presupuesto, porque si no, después terminan haciendo más trabajo del para lo que los han contratado. Bien, jóvenes, vamos a quedar en este punto. El día de mañana a las 7, por favor. Vamos a continuar recuperando la sesión que no tuvimos, pues, también por este problema del internet que tuve una semana antepasada. Y vamos a ver ya lo que es el tema de las barreras y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, si no, para cerrar la sesión,